Bienvenidos a AFZ Profundo, el programa semanal en el que se analizan a profundidad temas políticos, económicos y sociales de gran impacto que evolucionan sin estar bajo la lupa diaria de la sociedad. AFZ Profundo. Muy buenos días. En esta edición, nuestro programa AFZ Profundo tratará a profundidad el tema relativo a la situación dominico-haitiana. Y tenemos el honor de contar con la presencia de dos profesionales dominicanos y historiadores que con nosotros van a tratar de escudriñar, de desentrañar este tema que hoy en día tiene una relevancia y una importancia vital para el presente y el futuro de la nacionalidad dominicana. Y ellos son Manuel Núñez y Juan Miguel Castillo Pantaleón, dos personas con las cuales nos sentimos altamente honrados de contar con su presencia en nuestro hogar y su participación en este programa. Para iniciar esta nueva versión de AFZ Profundo, dejamos a nuestra compañera Ángela Torres para la presentación formal de este programa. Muchísimas gracias y buenos días y bienvenidos a AFZ Profundo. Yo creo que más que historiadores o lo que signifique que sean sus profesiones, hay un tema común, y es que son nacionalistas, que están en disposición de defender la dominicanidad por encima de lo que sea. Y hoy pues nos reúne un tema sumamente interesante, porque cuando hablamos de Haití, toca cada uno de los aspectos que se propone a AFZ Profundo tratar. Política, economía, social, derechos, o sea, es todo. Cuando hablamos de Haití y lo que ustedes tienen tanto conocimiento, pues hablamos de migraciones. Y la migración es algo propio de todo ser vivo en el mundo. Los animales migran. Los humanos hemos migrado desde nuestra existencia para suplir necesidades de diferentes tipos. Y luego nosotros comenzamos a establecer fronteras. Cuando la migración se da entre fronteras, adquiere otro nivel. Y yo creo que es mucho lo que debemos hablar de esta relación de un país tan cercano como es Haití. Cuando esas fronteras están en una sola isla, ¿cómo nos relacionamos nosotros? ¿Cómo nos necesitamos? ¿Y cómo debemos organizarnos para vivir cómodos, libres, respetuosos unos de otros? Yo creo que este programa promete mucho y es mucho lo que hay que contar. Quizás más de un programa, ¿verdad? Debemos partir de la existencia del Estado haitiano, la primera república negra independiente del mundo, y la segunda república que se declara independiente en el continente americano. Y desde el 1801, el territorio que hoy compone la República Dominicana ha tenido invasiones e intervenciones haitianas. Y en 6 oportunidades hemos estado subyugados por dictaduras que han tenido su origen en diferentes gobiernos haitianos. Y nosotros queremos, antes que abordar el tema de las relaciones actuales, abordar esa génesis histórica con Manuel y con Juan Miguel, para que tengamos una noción desde dónde surge el origen de esta situación, donde la República Dominicana ha sido avasallada, ha sido mancillada, ha sido agredida y nunca ha partido de una agresión o de una acción que se haya tomado de parte del pueblo y los gobiernos dominicanos. Vamos a comenzar esto y a enfocar con Manuel y con Juan Miguel lo que han sido históricamente estas relaciones. Desde 1492 hasta 1697, toda la isla fue española. Santo Domingo era realmente el centro del Caribe. Desde aquí partieron todas las embarcaciones para las implantaciones posteriores de España. En los primeros 50 años fuimos el territorio más importante
de esa implantación europea en América. De aquí salió Hernán Cortés para Cuba y luego para México, de aquí salió Vasco Núñez de Balboa para el Pacífico, descubrió el Pacífico, de aquí salió Pizarro para el Perú, de aquí salió Juan Esquivel y conquistó Jamaica, de aquí salió Ponce de León y conquistó la Florida y de paso colonizó Cuba, de la Vera Paz, donde está hoy Puerto Príncipe, que era donde estaba el padre de las casas, en la Vera Paz. Donde es decir, que fuimos el epicentro. Fuimos el epicentro de toda la expansión europea en América y tuvimos primacía en todo. La primera Real Audiencia, la primera Atarazana, que fueron las nuestras, la primera seca del continente, donde se fabricó monedas, la primera universidad de 1538, de Santo Tomás de Aquino, es decir, tuvimos una irradiación en todo lo que es la civilización, las primeras ciudades. Entre esas primeras ciudades está la Isabela, Santo Domingo, La Vega, Puerto Plata, la Vera Paz, que es donde está Puerto Príncipe, es una ciudad nuestra también, Lares de Guajaba, que es donde está Cabo Haitiano, y la Yaguana del Yáquimo, que es donde está la península sur que compone Leogarne, y la isla de Guanaíves, que está que ahora se llama Gonaïves, ¿no? Es decir, o sea, que tenemos ahí, eso es lo que indica claramente que esos 2 primeros siglos, toda la isla fue del protopueblo dominicano de ese momento. Eso nos otorga el título de Ciudad Primada de América. Ciudad Primada de América, y entonces, hacia 1606, debido a que la isla cambió de un sistema productivo de plantación a un sistema de alto ganadero, comienza a producirse, a vivirse del contrabando esencialmente. Eso hace que se descubran 300 Biblias protestantes en las provincias occidentales de la isla y provocan las famosas devastaciones de Osorio. Don Manuel, ¿por qué, y también a don Juan Miguel, por qué la educación y lo que es el tema de la historia en la formación de nuestros jóvenes a nivel primario, secundario, universitario, no destaca todo eso que usted ha señalado del origen y de las raíces de lo que representó y emanó de esta isla hacia el continente? Porque yo veo que hay hasta cierto punto una distorsión en la historia y en los textos que conforman el currículum de nuestro sistema educativo. La historia dominicana ha sido secuestrada por grupos políticos, sobre todo después de la muerte del dictador Trujillo. Hubo lo que se llamó el movimiento renovador de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y los historiadores que tomaron el control de la enseñanza universitaria pertenecían todos al Partido Comunista o a los partidos filosocialistas, y tenían una visión de la historia en la que la nación no figuraba. Es decir, la idea de nación no estaba ahí porque ellos seguían en la Unión Soviética. La Unión Soviética era un conglomerado de naciones esclavizadas al Imperio Gran Ruso, que luego se disolvió afortunadamente en 1990, y había la idea de ellos de federar. De Mikhail Gorbachev. Había la idea de federar a los dos pueblos, y no lo decían claramente, pero tenían una especie de odio, y al mismo tiempo había una desinformación. La desinformación consistía en el hecho de que la interpretación que han hecho los historiadores dominicanos de izquierdas es que Haití representaba la revolución haitiana, y ellos, como tenían el mantra de la revolución, cuando oyen la palabra revolución se licúan, ¿no? Así se ponen, entran en fervor, ¿no? En euforia, en éxtasis. La revolución, eso es un mantra, es decir, el talismán, el santo grial. Pero resulta que lo que vino en Haití fue una contrarrevolución, no fue una revolución. O sea, lo que implantó Dessalines fue una monarquía. Esa no fue la revolución francesa. Desde el punto de vista
de la concepción político-filosófica. Esa revolución no tenía ningún contenido ideológico. Bueno, En sí, Haití. era racista, era una revolución bueno. que tenía un odio al blanco, por eso se inaugura matando 30.000 blancos. Es decir, Los franceses que quedaron ahí. no, y también los dominicanos de este lado. Bueno, no éramos dominicanos. No. todavía. Sí, éramos dominicanos. Éramos españoles, descendientes de españoles. No, se decía dominicano. Sí, el gentilicio. El gentilicio dominicano, porque el problema es, una cosa es el Estado y otra es la nación. De hecho, la nación es anterior al Estado. Voy a agregar algo. Cuando Guayer Sí. ocupa la parte oriental de la isla, en su proclama Sí. que lee, lo que es hoy el Parque Colón, Sí. ante la comunidad de un pueblo que recientemente se ha declarado independiente, porque Claro, que sí. ha habido una declaración de independencia de manos de un criollo, José Sí. Núñez de Cáceres, y él 1822. Y cuando lee la proclama, él se refiere, al menos en 4 ocasiones en el texto del discurso que él lee, a la población como dominicanos. Sí, el gentilicio es anterior a la nación. Es decir, que en el concepto nación y Estado está plasmado la dominicanidad desde antes de la creación. La nación es anterior al Estado. Sí, indudablemente. La nación es anterior al Estado. El Estado es la libertad del pueblo dominicano para autogobernarse. Porque ya existe una nación dominicana anterior. Sí, que son justamente los que forman el Estado. Porque no pueden existir dentro de los marcos del Estado haitiano que lo oprime, que le prohíbe su lengua, le prohíbe su religión, le prohíbe circular, le prohíbe la libertad. Es decir, es justamente esa voluntad de ser que hace que se funde la nación, se funde el Estado dominicano. Incluso en los diferentes gobiernos y dictaduras haitianas, bajo el régimen de los presidentes y de los supuestos, para mí caricaturescamente, emperadores haitianos, Sí. Estaba también el imponer el idioma. Sí, no, justamente cuando Guayer llega, y es una de las cosas que también se desconoce, es el impacto de la dominación haitiana. Los haitianos llegan en 1822, tras la declaración de independencia hecha por un prócer dominicano que todavía no ha sido reconocido, ahora se cumplen 200 años, que es José Núñez de Cáceres. Y cuando llegan, lo primero que hacen es que se proponen, Y eso fue en el 22. sí, el 22. Correcto. Previo a la invasión haitiana de ese año. No, esa fue la invasión. Sí, es que Sí. lo que hay Hubo una invasión en el 1, en En el el 5. Y sí, está bien, pero en el Sí. 22 se hace la más larga de todas. En el 22 llega la ocupación. Exactamente. Es la ocupación. Y la ocupación, Porque hubieron ocupaciones parciales del territorio. Pero no, hubo la invasión de 1801 Sí. que hizo Toussaint Louverture, que fue. pero la hace en nombre de Francia. La hace en nombre de En Francia. nombre de Francia. Porque Louverture no se consideraba haitiano, o sea, no se no consideraba. era un afrancesado. No, porque que hay que entender, él era un negro criollo. En Saint-Domingue, la mayoría de los negros eran extranjeros, eran africanos. Africanos. Se hablaban 22 lenguas distintas. En- Louverture hablaba francés y hablaba creol. Era O sea, una etnia distinta de diferentes no, regiones pero de hay que ver, África. Louverture era un criollo. Dessalines nació en África. O sea, son dos visiones. Entonces, los criollos no querían que los negros africanos tomaran el poder. Louverture duró 10 años en el poder, de 1792, con el lanzamiento de Tulpan Lagosette en el norte de Haití, hasta 1802, cuando Leclerc lo expide hacia Besançon, hacia el castillo de You, donde muere. Donde muere. Entonces, Louverture, Sí, porque la primera confrontación, la primera, yo diría que situación en la que se establecen bandos está entre los propios haitianos, los que eran de origen africano, sí, y los que eran criollos. entre bozal y criollo. Claro, esas Exacto. fracturas- Entre bozal y criollo. Esas fracturas identitarias. Los criollos tenían miedo que los bozales tomaran el poder. Los criollos no querían romper con Francia. Louverture duró 10 años en el poder y nunca proclamó la independencia. Por eso, cuando Louverture es
pedido hacia Francia, que llegan las tropas napoleónicas. Las tropas napoleónicas son 35.000 soldados que llegan a Samaná, al mando de Víctor Emmanuel Leclerc. Los negros africanos no le ganaron la guerra a Francia, la guerra la ganó la fiebre amarilla, porque 32.000 soldados murieron de fiebre amarilla, incluyendo al propio Leclerc y a todo el Estado Mayor. Y ese fue el primer factor. El factor por lo cual Francia muere, Francia pierde la colonia, es que la fiebre amarilla mató el 90% de los soldados. Que los historiadores haitianos, para tergiversar esa realidad, quieren vender la idea de que el ejército haitiano se impuso. No se impuso. No, porque además hay tres factores. Está la fiebre amarilla. El segundo factor fue el lanzamiento de dos batallones, el batallón polaco y el batallón alemán. Napoleón había invadido Alemania en la famosa batalla de Jena, había invadido Polonia, y naturalmente los polacos y los alemanes aprovecharon y se rebelaron en contra de el que había invadido sus patrias y lucharon a favor de los negros en el momento más crucial de la batalla. Y además de eso, el tercer factor, que también fue decisivo, fue la intervención de Inglaterra. Los ingleses intervienen a favor, en contra de Francia, porque están en guerra con Francia, hacen el bloqueo de los mares, el bloqueo naval que impide que lleguen refuerzos de Martinica y Guadalupe, y la rendición de Rochambeau no es ante los negros, es ante los ingleses. Es decir, ¿y qué hace Francia? Se retira a Santo Domingo, porque Santo Domingo en ese momento es propiedad de Francia por el Tratado de Basilea de 1795. O sea, es una entidad legal. Y en Santo Domingo se inicia la era de Francia, y la era de Francia va desde 1802 hasta 1809, y quien saca a los franceses de la isla no son los haitianos, es Juan Sánchez Ramírez, un cotuizano. Sí, señor. Ellos no quieren reconocer eso y quieren decir que ellos vencieron a Francia. No, Francia fue vencida por los dominicanos. Pero ustedes leen, por ejemplo, a Jean Preibar y dice que los dominicanos viven en la Molicie, que son unos vendidos, y dice que ellos han vencido a Francia, pero quien vence a Francia y también quien vence a los haitianos son los dominicanos. Eso es algo que lo podemos ver en el libro que escribió el doctor Joaquín Balaguer, La Isla al Revés. Sí. Y Jean Preibar siempre, que es quizás el más connotado de los historiadores haitianos, de acuerdo al criterio haitiano, siempre ha querido desvirtuar la realidad histórica. Claro, él ha querido siempre, porque es un hombre prejuiciado, es un hombre que todo lo ve con el prisma de las razas, porque es un tipo que está envenenado por el racismo, porque hay que ver que en los haitianos predomina el negrismo como ideología. Es decir, la fundación del Estado, del Imperio de Haití, como se llamaba ese Estado, fundado en 1804. Pero eso es algo desde el punto de vista histórico, para mí grotesco. ¿Cuál imperio haitiano? ¿Y cuáles emperadores haitianos? ¿De qué eran emperadores? Por amor de Dios. Bueno, es que ellos lo hacen en imitación de Napoleón. El Dessalines se proclamó emperador y dueño de toda la isla. O sea, Dessalines, cuando uno lee la Constitución haitiana de 1805, en el artículo 18, dice esa Constitución que toda la isla pertenece al Imperio de Haití. Yo le voy a hacer Y que Samaná y que la Saona son parte del Imperio de Haití. Permítame- O sea, que ya desconoce la existencia de un pueblo. Permítame hacerle una anécdota. Yo era secretario de Relaciones Interparlamentarias del Parlamento Latinoamericano. Y don Jacinto fungía como el vicepresidente que representaba a la República Dominicana. Y nos fuimos en el avión de él a Puerto Príncipe. Yo tenía el mandato de incorporar el Parlamento haitiano al Parlamento Latinoamericano. ¿Y qué pasa? Que el presidente del momento era Raúl Cedrás. Cedrás era Cedrás García, Sí. hijo de una dominicana. Entonces nos reunimos con el Estado Mayor haitiano. Y durante todo el periodo de la reunión se hizo con un traductor
porque supuestamente ellos no hablaban español. Y bueno, andaban unos senadores de Chile, de Venezuela, de Brasil, en la comisión que la presidía yo. Y durante todo ese tránsito hablábamos con ese traductor. Y interrumpían al acelerar porque lo llamaban urgente, que había problemas, que había esto. Él se paraba, tomaba el teléfono. Era jefe supremo del ejército haitiano y ejercía como presidente de esa junta. Y cuando los senadores de Chile, de Brasil, de Argentina opinaban, y uno de ellos dijo, bueno, me parece que nos hemos encontrado con una realidad que no es la que pensábamos, porque yo creía que esta gente se desayunaba con un niño. Muchos de ellos habían estudiado en la academia más importante militar de Francia, Saint-Cyr, y eran tipos que tenían formación académica. Cuando nos íbamos, que nos estábamos despidiendo, nos dijeron en español, mire, al senador de Chile, aquí no nos desayunamos con niños, en un español mejor que el de nosotros. Esa gente entraba en pánico, estaban muriendo. Cuando ya nos íbamos, un senador haitiano nos dijo que quería enseñar una tarja que había en el aeropuerto. Y esa tarja lo que decía eso que usted está diciendo de la Constitución del 1805. Sí. Que la isla era única e indivisible bajo la dominación haitiana. Así es. Y don Jacinto me dijo a mí, llama a los pilotos, dile que preparen el avión, que yo no le voy a aguantar así mismo, de una forma muy tajante frente a ellos, que yo no le voy a aguantar vaina a esta gente. Que preparen el avión, que nos vamos. Porque habíamos dejado un piloto en el avión. Uno no sabe la situación que se genera de un momento a otro en Haití. Lo que hay que ver es lo siguiente, todo eso, lo importante es el credo constitucional, porque cada constitución tiene un credo, y el credo de esa constitución haitiana de 1805 es un credo que redactó el Boiron Tonnerre, que dice que para redactar el acta constitucional era necesario la piel de un blanco como pergamino, la sangre de un blanco como tinta, y la punta el cráneo de un blanco como escritorio y como pluma una marioneta. Entonces, evidentemente que es un país que surge guiado por el odio racial, que es lo único que une, porque estamos hablando de que al momento de su independencia tiene 22 lenguas o más, ¿no? Predominante, una lengua, un creol que está ahí, que es el protopueblo criollo, pero que es minoritario. Pero eran una especie de dialectos. No, eran lenguas normales, africanas. En África hay 5.000 lenguas. Dialecto africano. No, dialectos no, lenguas normales. En África hay 5.000 lenguas. África tiene más divisiones que Europa. O sea, es decir, y la gente ve todo el mundo que son negros, pero son distintos. Entonces, el hecho es que cuando eso ocurre, pues la única cosa que une a el credo, a ese Estado, es el odio racial, el odio al blanco o el negrismo, el negrocentrismo y la lengua común del amo. El criollo, la lengua criolla a la cual todos quieren hablar. Y no, el francés no, porque no hablaban francés la mayoría. No. Y todavía no hablan francés. Nos vamos a permitir hacer una pausa. Y regresamos en AFZ Profundo con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón para escuchar sus puntos de vista, sus opiniones al respecto de lo que estamos conversando y discutiendo. Vamos a una pausa y regresamos en breve en AFZ Profundo. AFZ Profundo. AFZ Profundo.
Gracias por permanecer con nosotros en AFZ Profundo. Hoy nuestro tema, la situación Dominico-Haití, o de los dominicanos y los haitianos. Pues en el primer segmento, el doctor Núñez pues nos ha recreado, nos ha llevado a un paseo largo sobre toda la historia de estos dos países que comparten territorio y que continuamos haciendo historia. Hoy este presente será parte de esta historia que construimos de estos dos países. Hay términos también legales, constitucionales, que pues vinculan a estos dos países, y aquí tenemos pues a un abogado conocedor, como digo yo, de arriba a abajo, de derecha a izquierda, de adelante y atrás de este tema, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Háblenos entonces de ese aspecto pues legal, constitucional de estos dos países que comparten territorio con tantos vínculos. Sí, con el rico corolario histórico que da Manuel. Como decía Manuel, el doctor nos ha tratado el tema del origen y de la historia de el inicio del Estado haitiano. Ahora veremos, como dice Ángela, los aspectos que son legales y constitucionales de el Estado y de esa relación entre el Estado haitiano y el Estado dominicano con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Con ese corolario histórico, obviamente es fácil entender cómo el surgimiento del Estado dominicano, de forma muy distinta a esta evolución que desde el siglo XVIII, cuando surge Haití, producto del abandono de una parte de la isla, luego de que fuera ordenada desde la corona española la desocupación de todas las poblaciones que tenían contacto por contrabando con potencias enemigas de Francia. Es cuando se produce ese fenómeno de las llamadas devastaciones que ejecuta de manera muy brutal el gobernador español de la isla, Antonio Osorio. Esas devastaciones de Osorio es el origen real de esta situación particular de la que surge Haití. Pero también es un prisma para entender las diferencias entre el surgimiento del sentimiento de identidad propio de estos criollos, Doctor, de estos inmigrantes. Perdone que le interrumpa, para ilustrar al público, que quizás muchos de ellos no conocen a profundidad estos temas, explíquele brevemente en qué consisten las devastaciones. Bien, resulta que el modelo colonial español tenía algunos esquemas que producían entre estos españoles que colonizaron estas tierras una situación de mucha dificultad, porque al crearse un modelo mercantilista monopólico que no permitía a estas nuevas tierras que producían riqueza, era un modelo de explotación intensivo de los recursos primarios, el oro fundamentalmente, y lo que se sacase de estas tierras, pero que no permitía a estas poblaciones comerciar y obtener mejores productos, mejores precios, sino únicamente con esta casa de contratación que estaba en Sevilla, la famosa casa de contratación de Sevilla. Esto se da en un momento también en la que España es una potencia que está en guerra con otras potencias europeas de la época que tenían al mismo tiempo también mucho desarrollo de la tecnología marítima. Inglaterra, Sí. Francia, Holanda, Portugal. Países Bajos. Exactamente. Entonces, Europa está en guerra, las distintas monarquías también se disputan entre ellas las sucesiones de sus casas, de las sucesiones nobiliarias de las casas gobernantes en estos imperios, y obviamente esta guerra se traslada hacia el mar, y una parte de esta estrategia de guerra militar y comercial era el de asaltar los convoyes que venían desde las nuevas tierras descubiertas por España y por Portugal, y el corso es un modelo de patente para que estos marinos, al mando de pequeñas flotas,
atacasen estos convoyes españoles, les robaren aquello que va hasta España. Era una especie de Claro, piratería. pero al mismo tiempo que se está dando esa guerra en el mar y mercantil, tú tienes una situación también de conflicto religioso. Porque en Europa hay un cisma protestante que posteriormente produce otro segundo cisma, que es el cisma anglicano. Entonces tú tienes tres formas de cristianismo que llegan al límite del conflicto político-militar, es decir, los católicos por un lado, y España era la monarquía más afín a Roma, porque también aspiraba a través de ello a la sucesión inglesa. Eso es lo que está pasando en ese momento. Cuando Felipe II, que aspiraba incluso a suceder la corona inglesa. ¿Por qué? Porque en Inglaterra, Enrique VIII, que ha casado con una hija de los reyes católicos, pues no le da sucesora. La ley sálica decía que la corona pasaba solamente a varones, no a hembras, y lo que tiene es una sola hija. Los partos que tiene con niños pues fracasan, y entonces tiene una hija con esta que es la hija de los reyes católicos, y entonces, pero él luego quiere anular su matrimonio, Roma se lo prohíbe y él termina enamorado de una cortesana, hija de un funcionario que es Ana Bolena. Y obviamente, como la Iglesia Católica no le permite el divorcio, pues él rompe con la Iglesia Católica, forma su propia iglesia, y se designa a sí mismo como jefe de la nueva iglesia anglicana, que es el surgimiento de la iglesia anglicana. Es decir, hay un tema de faldas también que está circundando alrededor de esta situación que impacta en el Caribe. Entonces, ¿qué pasa? Producto también de estos cismas, hay distintos tipos de Biblias, las traducciones. Y obviamente la Biblia protestante se veía como una forma de desconocimiento de la autoridad del rey, que viene ungida por el Papa. Porque el Papa es el que corona a todos estos monarcas y es la máxima autoridad. Y entonces, ¿qué ocurre? Esta guerra comercial, que viene aparejada con un tema religioso, se traspasa a esta isla, increíblemente. Y estas poblaciones de la isla, que están más alejadas del centro neurálgico, que es la capital, lo que hoy es Santo Domingo, Distrito Nacional, y que estaban en la zona de la Yaguana. Sí, la Yaguana del Yáquimo, la Verapaz y la área de Guajaba. Empieza lógicamente a comerciar con estos Ubiquemos con estos ingleses, con estos holandeses. Ubiquemos geográficamente esas zonas que ustedes Estamos han dicho, para que la hablando gente entienda. del área de Guajaba, que es la península norte de lo que es Haití hoy en día, y la Yaguana del Yáquimo, que es la península sur, y la Verapaz, que es donde está Puerto Príncipe. Eran centros, eran provincias de Santo Domingo, o sea, que pertenecían como La Vega al Héctor Nacional. Esas provincias se convirtieron en las más ricas provincias, comercializando con el contrabando, con holandeses, con ingleses, y ese contrabando también trajo consigo la importación de Biblias protestantes. Y cuando la Inquisición llega en 1550, descubre que allí se han encontrado 300 Biblias protestantes, y eso es lo que lanza las alarmas para que este señor Osorio, el jefe de la iglesia en Santo Domingo, que era el arzobispo Padilla, se oponía a cualquier devastación, pero Padilla murió, y al morir Padilla, Osorio aprovecha porque queda como para devastar esa provincia que eran las más ricas y obligar a la población a vivir en Vallaguana. Doctor Castillo Pantaleón, explique a la gente cuál es el concepto de las devastaciones. Sí, es decir, devastar, destruir, arrasar sabemos con todas las poblaciones, porque de esta manera, si mueves la población y destruye todo aquello que se comercia con estos barcos de potencias enemigas, pues tú cortas de raíz la situación y el influjo, lógicamente, del cristianismo protestante. Pero obviamente al hacerlo, porque eso era una especie de tierra arrasada. De tierra arrasada. Sí, y sí. entonces estas poblaciones son trasladadas a la parte este de la isla a sangre y fuego.
Y eso es un fenómeno que no solamente deja lugar o el espacio libre para ser ocupado, porque por las dificultades de transporte, estamos hablando de los años 1600. No, y de una isla que es un continente. Estamos hablando que la isla que tiene las montañas más escarpadas del Caribe. La parte más alta, que es el Pico Duarte, 3.000 metros de altura, es la más alta de Centroamérica. 4 cordilleras. Y 4 cordilleras. O sea que las comunicaciones con la parte occidental estaban cortadas por toda esa vegetación. No y podías esa custodiar eso. ¿Cómo vas a evitar que de nuevo haya contrabando y se tenga contacto con estas? Una isla continente, era una isla continente. Eso fue lo que pasó. Y obviamente también ese hecho histórico, que es lo que explica el surgimiento de lo que posteriormente fue el Estado haitiano, 200 años después, también ilustra el impacto que tuvo por segunda ocasión en la población local. Recuérdate también que en todo el periodo colonial español hubo una serie de sucesos que demostraron o que ilustran el surgimiento de un sentimiento de lo criollo en relación con estos habitantes, muchos de ellos canarios, que las Islas Canarias habían sido unas islas igualmente colonizadas por españoles que habían desplazado las poblaciones aborígenes de esas islas, los guanches. Sí. Y por lo tanto eran españoles, pero muy aplatanados, muy parecidos al Caribe. Tanto así que los dominicanos van a cualquiera de las Islas Canarias y se sienten como en su casa. Incluso la forma de hablar del canario es bastante similar. Y el acento es similar. Y es por eso que muchos de estos españoles que llegan aquí, que traen a establecerse y que les asignan encomiendas, son españoles de las Canarias. Entonces, ¿qué pasa? Los descendientes Empiezan a desarrollar un sentimiento de lo propio. Doctor, los descendientes de los Fernández a los que yo pertenezco son canarios. ¿Qué pasa? Que junto con esta situación particular de cómo son estos nuevos colonos, estos nuevos habitantes que provienen de España, está la situación de que empiezan a crear, por su situación insular, sus propios intereses, su propia conciencia de su realidad, con una autoridad colonial a miles de kilómetros de distancia, con unas vías de comunicación escasas y muy esporádicas, que les dejan prácticamente a su suerte. Empieza, cada vez que hay alguna disposición de la metrópoli que afectaba su forma de vida, empezaron a verse signos ostensibles de descontento. Y empieza lógicamente el germen de la propia autodeterminación. Ejemplo, la primera revuelta que acontece en la colonia, ¿cuál es? La de Francisco Roldán. Sí. Es decir, Francisco Roldán, que se disgusta con Cristóbal Colón porque no hay encomiendas, no se le ha dado lo prometido. No se le ha dado lo prometido y obviamente también porque Francisco Roldán hace alianzas con algunos de los caciques del interior de la isla. Sí. Posteriormente, cuando se produce la rebelión del cacique Enriquillo, sí, el gran Enriquillo. Se produce el primer tratado de paz en América. Entre la corona española y un aborigen, que no ha sido suficientemente ponderado por nuestros historiadores. Bueno, dice Peñavalle que ahí nació el derecho de gente. Así es. En el caso nuestro, porque es la primera vez que hay reconocimiento del otro por parte de España. Y donde se produce la primera declaración de una autoridad sobre reivindicando la dignidad humana en el sermón de Adviento que produce un fraile, Antón de Montesinos. Sí. Que repite e insiste en 2 ocasiones frente a las máximas autoridades coloniales de América para la época, porque toda la sede de toda la autoridad colonial en América estaba situada en la isla de Santo Domingo, que es un tema interesantísimo, el reconocimiento de la dignidad humana, que es el primer germen del surgimiento de lo que hoy conocemos como los derechos humanos en esa ocasión. Eso se produce cientos de años antes que la Revolución Francesa declarara hiciese la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Pero hablar de dignidad es una cosa y todo. No, pero además de eso derecho natural. Está la rebelión del ingenio de don Diego Colón, de la rebelión de los negros de 1520 y la rebelión del cacique Enriquillo de 1519 al 24, que es la que da pie a esas fases. O sea que aquí nació el derecho también.
en donde los pueblos de esta isla empiezan de alguna manera, a encaminarse hacia una final autodeterminación, pero con conciencia propia del yo colectivo, o del nosotros. Y por eso el surgimiento del Estado dominicano y el haitiano es totalmente distinto. Es decir, tú tienes una declaración de los pueblos de la parte este, que es el 16 de enero de 1844, una declaración filosófica en donde estos habitantes dicen, nosotros estamos siendo maltratados, nosotros tenemos estos credos, tenemos estas costumbres, tenemos esta lengua, tenemos estas costumbres y tenemos un invasor, un ocupante que por la fuerza nos niega eso. Entonces, obviamente, el surgimiento de este Estado es propio de un Estado-nación, con conciencia de un ethos, de un carácter particular. Y es, por lo tanto, muy distinto al que surge en el caso haitiano, como explicó Manuel, es un tema básicamente racial, que por lo tanto es muy, muy distinto y poco complejo. En el caso de usted afianzar un concepto de nación, de un nosotros, es algo que requiere de mucho tiempo de asentamiento. Vamos a una pausa y regresamos con AFZ Profundo, con este apasionante e interesante tema histórico, la situación dominico-haitiana y su relación a través de la historia mutua. AFZ Profundo. AFZ Profundo. Continuamos hablando de la relación y de la situación de República Dominicana o de los dominicanos con los haitianos, para conocer bien y poder tener un criterio pues con muy buen sustento de la actualidad y de la relación y de lo que pasa en la actualidad, pues es definitivamente necesario conocer la historia. Y hoy hemos estado conociendo desde sus inicios lo que nos ha unido a Haití y cómo ha ido evolucionando, tanto en términos históricos, en la división, el compartir y los términos incluso legales, constitucionales, de creencias, cómo nos hemos venido relacionando desde el inicio para poder llegar y entender a dónde hemos llegado. El doctor Manuel Núñez y el doctor Castillo Pantaleón pues nos han recreado todo este acontecer histórico de esta relación entre estos dos países compartiendo territorio, insisto. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cuáles son esos otros aspectos históricos que nos pueden dar un fundamento para nosotros poder entender, conocer y ver qué es posible hacer en lo adelante con esta relación? Yo creo que realmente nosotros que hemos padecido, como ningún otro país, el dogal de otro pueblo encima de nuestras libertades, nosotros hemos sobrevivido milagrosamente porque al momento de que Haití logra su independencia en 1804, en su primera constitución, en el artículo 18, desconoce la existencia del pueblo dominicano y ya ahí está planteado la invasión. O sea, la invasión no fue una cosa que los dominicanos, como dicen los historiadores pro-haitianos, de que los dominicanos llamaron a los haitianos, no. Eso estaba planteado en su constitución, que duró 70 años de vigencia allí en su territorio. Y luego en el artículo 12 de esa misma Carta Magna de 1805, se plantea la imposibilidad de convivencia entre negros y blancos, porque ningún blanco tenía derecho a nada. Y entonces por eso, eso es, cuando uno analiza esos artículos... ¿Los blancos son los dominicanos? No, blanco es todo el que no sea negro. Es decir, sea franceses, españoles, y blanco es criollo, dominicano. todo el que sea extranjero también. La palabra blanc significa extranjero en creol. Entonces, esas relaciones entre los dos pueblos
el primer contacto que se produce, el contacto de 1801, fue brutal para el país, pero el del 5, que es la invasión de Dessalines, produjo la matanza de Moca y Santiago. En esa matanza, todos los muertos fueron personas blancas. Haití se cebó con la población blanca de la región de Moca, que tenía en ese momento una población blanca considerable. No mataron a ningún negro, al punto de que el que relata los pormenores de esa invasión... No tuvieron contemplación para matar mujeres, niños, ancianos, todo. Bueno, a las mujeres... Se la llevaron también. A las mujeres, a muchas de ellas, que en su paso por Baní, se llevaron a 400 mujeres y niños como esclavos sexuales para los soldados. Eso eran aparte, eso no los mataron. Esos fueron allí. Permítame hacer un comentario y quiero que ustedes los dos lo observen y lo comenten. Entonces yo le pregunto a usted que me está viendo en su hogar, el origen del racismo, ¿dónde está? El dominicano no tiene por idiosincrasia un criterio ni una actitud racista. Eso no es cierto, porque aquí convivimos blanco, negro y mulato como hermanos, como dominicanos. Pero en esa constitución que está diciendo el doctor Manuel Núñez, ahí está el origen de eso. No, y además, Gaspar Arredondo y Pichardo, que lo cuentan en su relato del Legüello, dice que en aquella ocasión, y lo dice como un lema, ser blanco era un delito. Es decir, los haitianos eran enemigos de su color. Entonces, cuando llega Boyer en el 1822, Boyer firma un tratado con la compañía de J. Granville con el objetivo de sacar la mayor cantidad de población blanca de Santo Domingo y de traer la mayor cantidad de población negra de los Estados Unidos. Ese tratado trae hacia la isla a 6.000 negros que se instalaron en Samaná y en Puerto Plata. Que eran africanos. Eran norteamericanos. Sí, pero descendientes de africanos. Claro, eran negros. Ah, pues negros entonces. africanos, porque el objetivo era, debían ser negros para poder ser aceptados, porque ellos querían formar una nación negra y entendían que en la parte oriental habían demasiados blancos. Pero naturalmente las relaciones que había entre negros y blancos en la parte oriental, que es Santo Domingo, no eran las relaciones que habían entre negros y mulatos en Haití. Es decir, eran situaciones distintas. Y Boyer quería, y empezó con Samaná, expulsar la mayor cantidad de población blanca. Y lo curioso es que esas poblaciones dominicanas que a la entrada de los haitianos a Santo Domingo se fueron del país, llegaron a Cuba, y llegaron a Puerto Rico, y llegaron a Venezuela, y fueron llamados por los criollos de aquellas tierras los civilizadores. Es que eran poblaciones que habían tenido una gran cantidad, y muchos, yo pude luego estudiando en Nueva York documentaciones sobre esas inmigraciones dominicanas hacia producto de la invasión haitiana. Muchos de esos dominicanos volvieron a la isla y fueron expulsados como extranjeros por Boyer. Es decir, que es algo realmente espantoso. ¿Por qué? Porque no eran negros. O sea, si eran blancos, no podían ser parte del nuevo Estado. Entonces, ese odio racial... Sí. El tema del racismo existe legal, institucional, existe hasta el día de hoy. En el día de hoy, la ley vigente de nacionalidad haitiana, que es del año 1984, entre las variables para la adquisición de la nacionalidad haitiana por jus solis, en el caso del expósito, es decir, el niño encontrado de padres desconocidos, tiene que ser negro. Para corresponderle a la nacionalidad haitiana, solamente se le puede corresponder si es negro. Es la única legislación en todo el continente que limita el derecho a acceso a la nacionalidad de un niño o niña de padres desconocidos dependiendo del color de su piel. Es decir, la apatridia del blanco expósito está legalmente establecida al día de hoy. Es un dato jurídico existente al día de hoy, en el año 2021. Es incontrovertible. Sí, eso está ahí. Pero en el artículo 12, que citando en la misma onda, en el artículo 12 de esa Constitución haitiana de 1805, se establecía que ningún blanco
podía ser propietario de nada. Es decir, lo cual evidentemente eliminó la posibilidad de inversión extranjera en la época en que Haití tenía prosperidad y libertad. Es decir, es Roosevelt, en 1920, Roosevelt, que cambia la ley y obliga a que las personas de piel blanca puedan ser propietarios de algo en Haití. Bueno, y hasta 1920 tampoco podían ejercer funciones de Estado, los blancos. No, si había problemas terribles. Durante la invasión estadounidense, los Estados Unidos colocaron a varios mulatos como gobernadores porque los haitianos colaboraron, contrariamente a los dominicanos, que vivimos 8 años de intervención extranjera desde el 16 al 24, ellos vivieron 19 años desde el 15 al 34, pero ellos colaboraron con las autoridades estadounidenses. Nosotros tuvimos a varios gobernadores, pero eran todos gobernadores estadounidenses. No hubo un gobernador dominicano hasta que se firman las paces y en el 22 se logra un acuerdo para que Juan Bautista Vicini, que es después de los acuerdos con Francisco J. Peinado Hullinger, y los norteamericanos, se logra la desocupación en el 24, que da pie al nacimiento del gobierno de Horacio Vázquez. Hemos llegado al final de esta primera edición de este programa enfocando la situación dominico-haitiana. El próximo domingo continuaremos con este tema apasionante y de gran importancia y relevancia para la vigencia de la dominicanidad. Y vamos a tratar sobre las políticas migratorias, vamos a tratar sobre la presencia masiva de millones de haitianos en el territorio dominicano y de qué manera los gobiernos que desde el año 1961 hasta la fecha han dado el tratamiento y han manejado la política en relación a las relaciones dominico-haitianas. El doctor Manuel Núñez y el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón estarán con nosotros el próximo domingo para continuar con este tema. Hasta el próximo domingo nos despedimos en AFZ Profundo. Muchas gracias por prestarnos su atención y por compartir con nosotros este interesante programa.